Hola amigos, esto es Dream Music Escuela y el día de hoy vamos a aprender a construir un preamplificador con ecualizador, el cual lo podemos conectar al amplificador que enseñamos a hacer en videos anteriores. Para la realización de este proyecto nos vamos a dirigir a la página construyasuvideorocola.com, quienes se han dado el trabajo de realizar los circuitos, la lista de materiales y los PCBs listos para imprimir y se pueden descargar libremente y gratis desde su página. Agradecemos a construyasuvideorocola.com por este gran aporte. En la descripción también dejaré el link de su canal para que puedan apreciar todos sus proyectos. Para empezar vamos a ir a nuestro navegador favorito y en la barra de búsqueda vamos a escribir www.construyasuvideorocola.com. Una vez en la página vamos a ir a la parte inferior izquierda y vamos a ir al menú y vamos a ingresar en la parte proyectos. A continuación vamos a ir aquí donde dice preamplificadores de audio. Vamos a bajar en la lista y vamos a buscar aquel que dice preamplificador estéreo con entrada de micrófono, línea y ecualizador. Hacemos clic y nos lleva donde encontramos una explicación del proyecto muy detallada en cuanto a componentes, fabricación e implementación de la tarjeta. Vamos a ir hasta la parte final y le vamos a dar en siguiente. Seguimos, aquí en la segunda página hay una explicación detallada de los componentes, condensadores, resistencias, etc., la cual miraremos más adelante. Continuamos y damos siguiente en la parte inferior. Volvemos a bajar y vamos a ir al primer enlace que dice descargue aquí. Bajamos y vamos a dar al enlace que dice descarga aquí nuevamente. Podemos apreciar que hay un botón de donaciones por si alguien desea apoyar esta magnífica página. Una vez dado clic en descargar nos va a dirigir a un documento en PDF muy completo donde se encuentra el circuito, el diagrama del circuito, el diseño, la fuente, la cual también vamos a necesitar realizar, los circuitos listos para hacer con la técnica de planchado y para quienes tengan más experiencia con la técnica de serigrafía. Al final vamos a encontrar la lista de todos los componentes más el circuito listo para realizar con la técnica de planchado a una escala normal. Podemos descargar este PDF totalmente gratis. Le damos aquí en la parte superior derecha en la flechita donde dice descargar y el documento inmediatamente procederá a descargarse. Posteriormente vamos a adquirir todos los materiales que se encuentran en la lista del PDF que acabamos de descargar para proceder a realizar el primer paso y uno de los más importantes, el cual es imprimir el circuito en papel fotográfico o en papel glossy con una impresora láser. Es muy importante que se haga con impresora láser, ya que si no el proceso no va a funcionar. También cabe aclarar que el circuito que debemos imprimir es el que dice en modo espejo, tanto de la fuente como del preamplificador, ya que el otro solamente se utiliza para realizar con la técnica de serigrafía. Por eso es importante imprimir el que dice modo espejo. Necesitamos imprimir el circuito del preamplificador y también el de la fuente dobladora. Posteriormente vamos a tomar los circuitos ya impresos en papel fotográfico y con impresora láser y los vamos a poner boca abajo sobre la baquelita o sobre el Pertinax, como es conocido en algunos lugares. La placa de Pertinax en este caso deberá medir 24 centímetros de largo por 5.5 centímetros de ancho, ya que vamos a realizar los dos circuitos en una misma placa. Ahora procederemos a transferir la tinta al Pertinax con la ayuda de una plancha común y corriente. Para obtener los mejores resultados se recomienda colocar la plancha en la máxima temperatura. Este proceso debe durar aproximadamente entre 8 y 10 minutos para obtener los mejores resultados. Se debe planchar al principio con delicadeza y suavidad, repasando muy bien los bordes y el centro donde es más común que la tinta no se adhiera. Una vez terminado este proceso, vamos a sumergir nuestra placa con los circuitos ya adheridos a ella en un recipiente con agua fría común y corriente y vamos a dejar reposar nuestra tarjeta por aproximadamente 10 minutos.
Después de estos 10 minutos vamos a pasar con las yemas de nuestros dedos sobre el papel con el objetivo de retirarlo muy suavemente y con la delicadeza necesaria para que la tinta no se salga. Simplemente necesitamos retirar el papel. Debemos tener un poco de paciencia en esta etapa ya que el proceso es muy delicado. Una vez terminado este proceso, secamos muy bien la tarjeta con servilletas y procedemos a corregir cualquier imperfección en las pistas que haya podido producirse al momento de retirar el papel. Para ello utilizaremos un marcador de tinta negra permanente. Se recomienda el marcador Sharpie. Se debe revisar muy bien y unir con el marcador cualquier tipo de pista que haya podido separarse al momento de retirar el papel. Una vez terminado este proceso, vamos a colocar en un recipiente que estrictamente debe ser plástico una pequeña cantidad de agua caliente recién hervida y a esta le vamos a agregar un sobre pequeño de percloruro férrico. Este elemento es muy económico y sencillo de conseguir en las tiendas de electrónica. La función de este elemento será quemar todas las pistas de la placa que no estén protegidas por la tinta negra. Se debe tener especial cuidado con este elemento ya que es tóxico si se ingiere, no produce daños en la piel ni quemaduras, mas sin embargo se debe utilizar guantes porque mancha demasiado. Aprovechando la temperatura del agua, vamos a sumergir inmediatamente la tarjeta después de haber revuelto muy bien la mezcla. Y vamos a agitar el recipiente suavemente con la tarjeta incluida para que el ácido actúe y logre remover el cobre que está sobrando en la placa, es decir, el que no está protegido con la tinta. Este proceso dura aproximadamente 1 hora. Se debe tener especial cuidado al momento de terminar con la placa, ya que es una sustancia que, como se mencionó anteriormente, es tóxica y no se puede desechar en cualquier lugar. La forma correcta de hacerlo es regar la mezcla sobre una roca o sobre arena para no contaminar el medio ambiente y sobre todo el agua. Una vez finalizada esta tarea, se debe revisar la placa a contraluz para mirar que ninguna pista quede unida con otra, ya que esto es un cortocircuito. En caso de que se haya unido, debemos separarla con un bisturí o con un cúter. Finalizado este proceso, ahora pasaremos a hacer todas las perforaciones con una broca de un 32 y de un 64 en todas las pistas, las cuales están marcadas con pequeños puntos. Para finalizar, retiramos la tinta negra con un poco de thinner y un trapo limpio. Al finalizar, la tarjeta debería verse así, con todas las perforaciones realizadas para poder introducir los componentes. Posteriormente vamos a empezar a introducir las resistencias. Estos componentes se pueden introducir desde cualquier lado, ya que no tienen polaridad, mas sin embargo se debe ser muy preciso en su ubicación. Para ello nos vamos a ayudar de la máscara de componentes que se encuentra en el PDF que descargamos al principio. En ella vamos a ubicar las resistencias de 10K, las cuales son las primeras que vamos a instalar. Se debe ser muy preciso a la hora de colocarlas, ya que si nos equivocamos en su lugar, el circuito no funcionará y por ende perderemos todo nuestro dinero. Para empezar vamos a ubicar las resistencias de 10K, las cuales tienen los siguientes colores. Posteriormente abrimos muy bien sus patas para que no se caigan y volteamos la tarjeta para proceder a soldar. Debemos utilizar pasta para soldar para que la soldadura pegue muy bien y sea de mayor calidad. La soldadura debe ser rápida, precisa y debe quedar brillante. Para ello se debe acercar el estaño y el cautín al mismo tiempo sobre el componente que deseamos soldar e introducir el estaño rápidamente sin quitar el cautín, hasta que la pata quede unida perfectamente con la pista de cobre. Para finalizar la soldadura, cortamos los excedentes de las patas con un corta uñas o con un cortafrío. Una vez terminado de instalar las resistencias de 10K, vamos a proceder a ubicar las resistencias de 22K en la máscara de componentes y vamos a realizar el mismo proceso anterior. Estas resistencias tienen los siguientes colores de la imagen. Seremos muy cuidadosos en la ubicación de su lugar, abriremos las patas y procederemos a soldarlas. Se debe ser muy cuidadoso al soldar para evitar unir las pistas, ya que esto produciría un cortocircuito y arruinaría todo el proyecto. Posteriormente vamos a pasar a ubicar las resistencias de 100 ohmios en la máscara de componentes. Recuerden que debemos ser muy exactos en la posición de estos elementos, ya que un fallo podría dañar todo el proyecto. En total son 4 resistencias de este valor y tienen los siguientes colores de la imagen.
Procedemos a instalarlas en la tarjeta, posteriormente a soldarlas y por último a recortar los excedentes de las patas con un corta uñas o con un cortafrío. Continuaremos ubicando en la máscara de componentes las resistencias de 100K, las cuales tienen los siguientes colores de la imagen. En total son 3 resistencias de este valor. Las instalaremos, soldaremos y cortaremos los excedentes. Para finalizar con las resistencias, realizaremos el mismo proceso, pero ahora ubicaremos las resistencias de 1K en la máscara de componentes. En total son 3 resistencias de este valor y tienen los siguientes colores de la imagen. Para continuar vamos a instalar ahora los puentes o jumpers en la tarjeta. Para ello los vamos a ubicar primero en la máscara de componentes. Estos puentes se representan con líneas gruesas y no son más que los sobrantes de las patas de las resistencias que cortamos anteriormente. A estos pequeños alambres sobrantes les vamos a dar la forma de una U con una pinza y los vamos a introducir en donde nos indica la máscara de componentes. En total son 6 puentes. Para empezar con este proceso debemos medir la distancia que hay entre los dos orificios donde va a entrar el puente y tomaremos una pata o un sobrante de una resistencia y la doblaremos para que alcance perfectamente. Posteriormente la introduciremos en los agujeros y doblaremos las patas por debajo para que no se salga. Haremos este mismo procedimiento con los 6 puentes y posteriormente pasaremos a soldarlos y cortar los excedentes. Para continuar vamos a instalar ahora las bases para los circuitos integrados. Estas bases tienen una guía con un agujero en forma de media caña, la cual se debe instalar en el mismo sentido en el que se indica en la máscara de componentes. En total son 3 bases. Posteriormente de haberlas insertado en la placa vamos a soldarlas. Hay que tener mucho cuidado al soldar estos elementos ya que sus patas son muy pequeñas y las pistas en las que se encuentran también, así que hay que ser muy precavidos para no unir con estaño las pistas, ya que como hemos mencionado esto es un cortocircuito. A continuación vamos a proceder a instalar los condensadores, pero primero vamos a aprender a diferenciarlos. En este proyecto vamos a utilizar 3 tipos de ellos: los condensadores electrolíticos, los cuales tienen forma de cilindro y por lo general son negros. Estos tienen polaridad y está representada por la pata más corta y también por una línea blanca que se encuentra en esta misma pata. Esta pata señala el lado negativo del condensador. Es muy importante no equivocarse en el sentido de este tipo de condensador. También utilizaremos los condensadores cerámicos, los cuales tienen por lo general forma de lenteja, y por último los condensadores de poliéster. Estos dos últimos no tienen polaridad, así que no importa el sentido en que los coloquemos, mas sí es muy importante, como hemos venido mencionando, la ubicación de los mismos. Recuerden que un error en la ubicación de un componente hará que todo el proyecto no funcione. Para empezar vamos a ubicar los condensadores de símbolo 104, para ello los vamos a ubicar en la máscara de componentes. En total son 4 de estos elementos. El proceso con estos condensadores es muy similar al de las resistencias, simplemente los colocamos en su lugar correcto, abrimos las patas por debajo y posteriormente procedemos a soldar y recortar los excedentes. Este tipo de condensador no tiene polaridad, así que no importa el lado en que los coloquemos. Recuerde revisar muy bien y comparar con la máscara de componentes para no cometer errores en la ubicación de los elementos. A continuación vamos a realizar el mismo proceso, pero ahora con los condensadores de símbolo 105. Estos condensadores son algo escasos de conseguir, mas sin embargo se pueden reemplazar sin ningún problema por condensadores de poliéster de símbolo 474, al igual que el condensador que se encuentra en la parte superior derecha de la máscara de componentes, el cual tiene como valor 2.2 UF o microfaradios. Este condensador también se puede reemplazar por uno de símbolo 474. En este caso vamos a realizar este cambio con todos estos condensadores, lo que nos da un total de 6 condensadores 474. Recuerden ubicarlos muy bien en la máscara de componentes para no cometer errores. Vamos a introducirlos, soldarlos y cortar excedentes. Ahora vamos a pasar a ubicar los condensadores de poliéster de símbolo 152.
Estos condensadores tampoco tienen polaridad, así que no importa el lado en que se introduzcan. En total solo son 2 de estos elementos. Los introduciremos, soldaremos y cortaremos excedentes. Ahora ubicaremos en la máscara de componentes los condensadores de símbolos 682. Estos tampoco tienen polaridad y pueden ser de poliéster o cerámicos. En total solo son 2 de estos elementos. Ahora ubicaremos en la máscara de componentes los condensadores de símbolos 102. Estos tampoco tienen polaridad y pueden ser de poliéster o cerámicos. En total solo son 2 de estos elementos. Ubicaremos ahora los condensadores de símbolo 473. Pueden ser cerámicos o de poliéster y no tienen polaridad. En total solamente son 2 de estos elementos. Para continuar con nuestro proyecto, vamos a ubicar ahora los condensadores electrolíticos. Estos condensadores sí tienen polaridad y hay que tener cuidado en la forma en cómo colocarlos, ya que si nos equivocamos de polaridad podríamos provocar un cortocircuito y por ende una avería de todo el proyecto. Estos elementos se simbolizan con un círculo con una saliente en la máscara de componentes. Esta saliente representa la pata más corta del condensador y por ende el polo negativo. Hay que ser muy estrictos a la hora de colocar el condensador para que este coincida con la máscara de componentes. Vamos a empezar ubicando los condensadores de un UF o un microfaradio. En total son 4 de estos elementos. Una vez instalados en la placa, procedemos a soldar y a recortar los excedentes. A continuación vamos a continuar ubicando los condensadores de 4.7 UF o microfaradios. En total solo son 2 de estos elementos. Recuerden tener mucho cuidado en la polaridad de estos. Los 2 condensadores deben ir con su pata negativa o su pata más corta hacia arriba. Finalizado este proceso vamos a instalar ahora el jack monofónico en la tarjeta. La función de este elemento es permitirnos conectar una entrada de señal, que en este caso puede ser un micrófono o una guitarra. Para ello vamos a pasar a ubicarlo en la máscara de componentes. De este tipo de elementos solo necesitaremos una unidad. Terminado este proceso, ahora vamos por una de las últimas partes del proyecto. Vamos a instalar los potenciómetros. Estos elementos tienen como propósito permitirnos controlar las diferentes frecuencias y también tener un mando del volumen de la entrada de señal, ya sea de la guitarra o de un reproductor. En este caso vamos a empezar de izquierda a derecha con los potenciómetros de la siguiente manera. El primer potenciómetro será doble, es decir de 6 patas, y tendrá un valor de 10K. El segundo potenciómetro será un potenciómetro sencillo, es decir de 3 patas, tendrá un valor de 10K. El tercer potenciómetro será uno doble de 100K. El cuarto también será uno doble de 100K. El quinto igual, uno doble de 100K. El sexto es un potenciómetro doble, pero es de 10K. Y finalmente tenemos un potenciómetro sencillo de 3 patas de 10K. En total tenemos 7 de estos elementos, 5 potenciómetros dobles y 2 potenciómetros sencillos. Una vez instalados vamos a proceder a soldarlos. Se recomienda tener mucho cuidado en que los potenciómetros queden perpendiculares a la placa, es decir que queden derechos, que no vayan a quedar inclinados hacia atrás o hacia adelante. A continuación vamos a pasar a la máscara de componentes de la fuente dobladora. Este es un circuito muy sencillo que solo tiene 4 elementos. 2 condensadores electrolíticos de 2200 UF, los cuales tienen polaridad y se debe tener especial cuidado al colocarlos comparando con la máscara de componentes para no tener errores, y 2 diodos 1N4004, los cuales también tienen polaridad. En los diodos la polaridad se identifica con una línea blanca que está marcando el lado negativo del diodo y por ende en el plano también.
Vamos a proceder primero a colocar los dos condensadores de 2200 microfaradios respetando su polaridad. Recuerden que el lado negativo de los condensadores se indica por medio de la pata más corta. Posteriormente instalaremos los dos diodos, también teniendo en cuenta su polaridad con la línea blanca que traen marcada en uno de sus lados. Una vez insertados en la placa, soldamos y cortamos los excedentes. Posteriormente vamos a recortar 10 pedazos de cable de audio en lo posible o 10 pedazos de cable de buena calidad que tengan entre 10 y 15 centímetros cada uno, a los cuales les pelaremos 3 milímetros en cada uno de sus lados y aplicaremos estaño. Ahora tomaremos 3 de los cables que preparamos anteriormente y los introduciremos en los 3 orificios de la fuente que se indican a continuación. Posteriormente procedemos a soldar y cortar los excedentes. Ahora llevaremos los 3 cables de la fuente a su lugar de destino en el preamplificador. Para ello vamos a empezar con el cable de la mitad, el cual corresponde a tierra o masa. Este cable lo vamos a llevar a la parte superior izquierda del preamplificador y lo vamos a introducir en el agujero que también está marcado con las siglas GND, que significa masa o tierra. Posteriormente llevaremos los otros dos cables teniendo muy en cuenta su polaridad. El cable que está marcado con el símbolo más en la fuente se debe introducir en el preamplificador también en el agujero que tiene marcado el símbolo más. Y lo mismo haremos con el otro cable. El cable que tiene el símbolo menos en la fuente también lo llevaremos a su lugar de destino en el preamplificador, el cual también tiene marcado el símbolo menos en una de las pistas de la parte superior izquierda. Para no tener dudas, vamos a verificar en la siguiente imagen el cableado. Observamos que el cable negro en la fuente sale desde el agujero de la mitad y se conecta al primer agujero de la parte izquierda en el preamplificador, donde dice GND, el cual está interconectando tierra. El cable rojo observamos que en la fuente sale del agujero que tiene el símbolo más y llega hasta el preamplificador al segundo agujero que está después de tierra. Por último tenemos el cable verde, el cual está en el polo negativo y se conecta con el mismo polo negativo del preamplificador. A continuación vamos a preparar otro jack estéreo para la segunda entrada del preamplificador. Para ello vamos a utilizar un jack tipo araña que tiene 6 patas y vamos a soldarle 3 cables en las 3 patas que sobresalen en la parte superior. Estas patas forman un ángulo de 90 grados y pueden observarse que van desde el lado del jack hasta la parte superior. A continuación vamos a tomar el cable del jack que está más cerca de la tuerca o del agujero por donde se introduce el plug y lo vamos a llevar hasta el agujero central de la entrada de señal del preamplificador, como se indica en la siguiente imagen. Posteriormente vamos a soldar e introducir los otros dos cables. Estos cables no tiene importancia en qué lado se coloquen. Lo importante es colocar el cable que está cerca de la tuerca en el agujero de la mitad, ya que este cable es el que representa tierra o masa y debe ir en el agujero de masa del preamplificador. Estando casi por finalizar todo el proyecto, vamos a aterrizar el preamplificador. Para ello vamos a soldar un cable en la parte superior izquierda, el cual está conectado a tierra, y este a su vez lo soldaremos al chasis del transformador. Esto se hace para descargar todas las corrientes parásitas que pueden producirse y pueden ocasionar ruidos al momento de usar el preamplificador. Posteriormente vamos a conectar el transformador al preamplificador. Para ello debemos identificar las partes del transformador. Los dos cables de abajo serán la salida de corriente, los cuales proporcionarán 12 voltios que son los necesarios para poder alimentar este proyecto. Y los otros dos cables son la entrada de alimentación para el transformador, los cuales se conectan directamente a un toma corriente o a un enchufe de nuestra casa, que en mi caso es de 110 voltios, pero en algunos países es de 220 voltios. Vamos a tomar los dos cables de salida de corriente, es decir, los cables que dan 12 voltios, y los vamos a introducir en los dos agujeros libres de la fuente.
Como penúltimo paso, solo nos queda conectar nuestro amplificador a nuestro preamplificador para disfrutarlo. Cualquier tipo de amplificador estéreo va a tener en su entrada de señal 3 cables. Estos 3 cables deben conectarse a la salida de señal del preamplificador. El punto de conexión en el preamplificador se encuentra en la parte superior izquierda con los 3 últimos orificios. Hay que tener muy en cuenta la polaridad de estos 3 cables. En cualquier amplificador vamos a tener un cable que está conectado a masa o a tierra y vamos a tener respectivamente 2 cables con entrada de señal derecha y entrada de señal izquierda. Lo importante es conectar el cable de tierra del amplificador al punto de tierra del preamplificador. Para ello se recomienda revisar muy bien la máscara de componentes para no cometer errores. El cable de tierra del amplificador lo vamos a conectar al orificio superior del preamplificador, como se muestra en la siguiente imagen, y los otros 2 cables no tienen importancia en el orden en que se los coloque. Una vez terminado todo el cableado, vamos a limpiar la tarjeta con thinner y un cepillo de dientes. Posteriormente vamos a secar muy bien y vamos a revisar a contraluz que no haya ninguna pista que esté unida con otra, ya que esto es un cortocircuito. Posteriormente pasaremos a instalar los últimos elementos, que son los circuitos integrados. Vamos a instalar los 2 TL072 en la parte izquierda y el TL071 en la parte derecha. En estos circuitos integrados es muy importante mirar la orientación en la que se deben instalar. Los circuitos integrados traen marcado con un punto la parte en que está su pata número 1. En este proyecto la pata número 1 de todos 3 integrados debe ir hacia abajo, es decir, hacia la parte de los potenciómetros. Empezamos instalando el primer circuito integrado TL072 en la parte izquierda, verificando que la pata número 1 quede hacia el lado de los potenciómetros. Después instalamos el segundo TL072 igual y por último el TL071. Una vez terminada esta etapa ya estamos listos para probar nuestro preamplificador. Una vez terminado todo el proyecto, solo nos queda realizar la prueba de sonido en vivo. Para ello vamos a utilizar un celular, el cual lo vamos a conectar en la entrada de señal de baja ganancia. Este preamplificador cuenta con 2 entradas, una de baja ganancia y una de alta ganancia, la cual se utiliza para instrumentos. Vamos a buscar un archivo de audio en el celular y podemos observar que el preamplificador funciona perfectamente. Podemos controlar el volumen, podemos observar el realce de las frecuencias altas, de las frecuencias medias y de las bajas.